Hechos capítulo 12, versículo 25. Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. El Señor bendiga su palabra. Fin del sermón. ¿Quedó claro? Quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo sabemos si somos sensibles al Espíritu? ¿Cómo sabemos si somos sensibles al Espíritu Santo? Existe una enfermedad, no sé si la han escuchado, que se llama insensibilidad congénita al dolor, o CIP, eso es en inglés, ¿no? Sí, CIP. ¿Ustedes se han llegado a imaginar tener esa enfermedad? Porque esa enfermedad hace que las personas que la padecen no sientan dolor cuando enferman, cuando se fracturan, cuando se golpean. E irónicamente, buen número de quienes padecen esa enfermedad han muerto por no sentir dolor. ¿Usted conoce a alguien que tenga esa enfermedad? Ahora, ligado a la palabra de Dios, ¿te has llegado a imaginar el ser insensible al Espíritu Santo? Si tú no crees en Jesucristo como Señor y Salvador, si no ves la necesidad de arrepentimiento de tus pecados ante el único Dios verdadero, entonces eres un ejemplo de esta insensibilidad. ¿Y cuál es el resultado? La muerte. Y podríamos pensar que los que tienen CIP o CIP viven de maravilla, no sentir dolor, ¡qué dicha! El problema es que si no percibes dolor físico de algún tipo, tu cuerpo no va a reaccionar ante las anomalías que se puedan presentar y entonces vas a morir. Vas a morir. Así que se hace necesario que el cuerpo tenga la suficiente sensibilidad para que el sistema inmunológico haga lo que debe hacer y ataque las amenazas del cuerpo o restaure aquello que no está en su lugar. Tú puedes estar viviendo un CIP espiritual. Y no te estás dando cuenta de que tu deterioro te está llevando a la muerte eterna. Pero hasta aquí dejo la reflexión individual. Porque el texto, este pequeño texto,
nos lleva a pensar en términos colectivos y a reformular la pregunta así: ¿cómo sabemos si somos sensibles al Espíritu Santo como iglesia? Como iglesia. Porque el pasaje nos persuade a esto, a que seamos sensibles al Espíritu Santo para cumplir el llamado que tenemos como iglesia. Ese es el mensaje. Pero ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos si Familia Fiel como iglesia local es sensible al Espíritu como para continuar el avance de la predicación del Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, necesitamos echar una mirada a nuestro liderazgo y a nuestra prioridad. Y al observar esos dos elementos, vamos a tener una medida de la sensibilidad que tenemos del Espíritu como iglesia. Y hermanos y amigos, deseo insistir en esa idea, como iglesia, porque hay muchos otros pasajes que muestran con mayor claridad que si somos cristianos, individualmente debemos tener esa sensibilidad al Espíritu Santo. De que si tenemos la suficiente sensibilidad, por ejemplo, vamos a producir frutos sobrenaturales como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. Pero este texto de Hechos nos obliga a vernos como cuerpo, como un todo. Pues debemos ser sensibles al Espíritu Santo para cumplir el llamado que tenemos como iglesia. Como iglesia. Así que démosle una mirada al liderazgo. La iglesia de Antioquía es un referente de la iglesia primitiva, porque allí a los seguidores de Cristo, ¿cómo se les llama? Cristianos por primera vez. Pero estos discípulos son principalmente gentiles, es decir, no son de raza judía, sino son gentiles. Y dos hombres en esta iglesia adquieren bastante protagonismo. Y quiero que lo recordemos. Vayan allá en sus Biblias a Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Y dice el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solamente a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ese es el contexto. Y luego
Lucas nos traslada a Pedro y a Herodes. Y algo pasa con Pedro y algo pasa con Herodes, que lo vimos en el sermón pasado. Y luego al final, Hechos capítulo 12, versículo 25, Lucas nos dirige de nuevo a ver a Bernabé y Saulo. ¿Qué se dice de Bernabé y Saulo? Que regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. ¿Cuál fue la misión? Bueno, sabemos por la palabra que hubo una gran hambre. Y entonces hubo sensibilidad, ¿cierto?, para que se pudiera apoyar económicamente a la iglesia en Jerusalén. Y quienes estuvieron al frente de esa encomienda, de esa misión, eran Bernabé y Saulo. Pero entonces ellos terminan esa misión, llevan esos donativos a Jerusalén y regresan a Antioquía. No sabemos cuánto tiempo estuvieron Bernabé y Saulo en esa misión, pero fue lo suficiente para que se levantaran nuevos líderes en la iglesia de Antioquía. Capítulo 13, versículo 1. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ya no eran dos, como parece en el principio de esta iglesia local. Ahora, ¿cuántos son? 5. Y tampoco el texto hace distinción de si algunos de ellos eran profetas y los otros maestros. El texto dice, estos son los profetas y maestros que hay en Antioquía, y los enumera. Todos están dentro de la categoría de profetas y maestros, es decir, los líderes de la iglesia. Y llama la atención que Lucas, quien escribió Hechos, ofrece una pequeña descripción de ellos y que nos puede ser útil para entender lo que está sucediendo. Por ejemplo, se dice de Simón, llamado Níger. Parece que era un hombre de color, un afrodescendiente, porque Níger significa el negro, ¿cierto? Como cuando le decimos a un amigo, hey, negro, ¿sí? Pero en el buen sentido de la palabra. Tiene un contexto africano. Lo mismo Lucio, el Lucio de aquí, porque Lucio es de Cirene, y Cirene es una ciudad al norte de África. Manaén es un personaje bien interesante porque él se había criado con Herodes Antipas, Herodes el tetrarca. Y si uno lee por la Biblia y por la historia, ¿quién fue Herodes el tetrarca? Uno de los hijos de Herodes el Grande, pues lo vamos a ver como un gran antagonista, como alguien no muy apreciado. Pero este Manaén se crió con él. De hecho, varios historiadores aseguran de que ellos andaban como uña y mugre, eran amigos porque vivían de la misma casa. Pero ya sabemos qué pasó con Herodes. Y ahora miren donde tenemos a Manaén, de la misma casa de Herodes. Pero más allá de la descripción, sabemos que son líderes de esta iglesia y nunca más se vuelven a mencionar en el libro de Hechos. No se vuelve a mencionar más de Simón, de Níger, no se vuelve a hablar más de Manaén ni de Lucio. No sabemos si alguno de ellos era propiamente de Antioquía, y parece que no. Como les decía, Bernabé, ¿de dónde era? De Chipre. Simón y Lucio vienen de África y Saulo es de Tarso. Bien. Aún así, son líderes de la iglesia de Antioquía
y están enfocados en el llamado que el Señor les hizo en esa iglesia, en Antioquía. Versículo 2 de Hechos 13. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. La comisión de Bernabé y Saulo muestra que el liderazgo de Antioquía era sólido y piadoso. El Espíritu Santo decide apartar prácticamente a los pilares de esta iglesia, a las columnas de la iglesia de Antioquía, dejando a los demás, a esos que no sabemos más, los dejó a cargo de la iglesia en Antioquía. Hermanos, una iglesia que es sensible al Espíritu Santo es una iglesia que tiene este tipo de liderazgo. Un liderazgo plural, pluralidad de ancianos, dedicado a la palabra y a la oración, y que persigue los intereses redentores del Espíritu Santo. En esta pluralidad de profetas y maestros no se observa una competencia. Más bien se observa la sensibilidad del Espíritu para que sea el Espíritu usando ese liderazgo como a Él le plazca. Nomás imagínense por un momento qué habría pasado por las mentes de Simón, de Lucio y de Manaén cuando el Espíritu ordena que Bernabé y Saulo sean apartados. Nos está quitando lo mejor. Pero el Espíritu Santo sabe a quienes necesita en Antioquía y a quienes necesita predicando el Evangelio en Asia Menor y Europa, que es lo que nos muestra Hechos de aquí en adelante y el resto del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo sabe a quienes necesita predicando en Cajicá y a quienes necesita predicando en Chía, en Tabio, en Zipaquirá y más allá. Familia fiel, seamos sensibles al Espíritu Santo para cumplir el llamado que tenemos como iglesia. Y seámoslo mirando el liderazgo que el Espíritu nos ha dado y cómo el Espíritu lo puede llegar a usar. Hermanos, sé que es casi inevitable que haya favoritismos entre nosotros y tengamos preferencia por alguno de nuestros pastores. Ya sea por su carisma, por su predicación, por su experiencia, por su edad. No somos imparciales, tenemos favoritismos. Pero si somos una iglesia sensible al Espíritu Santo, vamos a poner su palabra delante de nosotros para convencernos de que los pastores que nos provea Él, el Espíritu, los puede usar conforme a su consentimiento, no conforme a nuestra preferencia. Hoy tenemos al pastor Miguel Ángel con nosotros. Y mañana el Espíritu puede decir: apártenlo para la obra que lo he llamado. Y así con cualquiera de quienes estamos pastoreando en este momento. Y no nos vamos a ir tras el pastor de nuestra preferencia, sino tras el sentir del Espíritu, que sabe a quién desea en esta iglesia local y a quién en una nueva plantación o iglesia.
como pastores y todos como iglesia debemos tener esta sensibilidad bíblica. Pero no solo debemos ver el liderazgo, hermanos, también debemos mirar la prioridad. El mensaje del texto para nosotros es que seamos sensibles al Espíritu Santo para cumplir el llamado que Él nos ha dado como iglesia, mirando nuestro liderazgo, pero también nuestra prioridad. Una pregunta obligatoria a la luz de este texto es: ¿cómo comunicó el Espíritu Santo su voluntad de apartar a Bernabé y a Saulo? ¿Cómo lo hizo el Espíritu? ¿Descendió como paloma, como en el bautismo del Señor? ¿Fue alguna voz extraña? Tanto el verso 2 como el 3 nos muestra la reacción tanto del liderazgo como de toda la iglesia para confirmar esas palabras. Versículo 2. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. La oración y el ayuno fueron disciplinas clave en esta encomienda. ¿Y por qué hablo de prioridad? Porque me llama la atención que el texto resalte la actividad del ayuno por parte de la iglesia. En el versículo 2, quienes al parecer ayunan son los líderes de la iglesia, pero en el versículo 3 el ayuno se hace extensivo a toda la iglesia, porque toda la iglesia es la que comisiona a Bernabé y a Saulo. No el liderazgo, toda la iglesia. La iglesia de Antioquía está preocupada por querer hacer la voluntad del Espíritu, y para ello se vale del ayuno. El ayuno sensibiliza espiritualmente a los creyentes, porque se canalizan todos los esfuerzos en querer conocer más a Dios y sus propósitos. Para eso ayunamos. El ayuno bíblico no es para que Dios haga lo que nosotros queremos. El ayuno bíblico es para que Dios nos sintonice con sus propósitos, nos alinee con su mente, con sus proyectos, con su redención. Cuando nos abstenemos de alimentos y otras necesidades legítimas, nos permite enfocarnos en la persona y en la obra de Dios. Y ahí está la prioridad. Ahí está la prioridad. El Señor Jesús lo dijo en estas palabras cuando fue tentado. ¿Usted se imagina tener un hambre de 40 días y tener la potestad de convertir las piedras en pan? Nosotros no sabemos qué es eso, porque quizá no hemos hecho un ayuno así, quizá alguien sí, pero nadie tiene el poder de convertir las piedras en pan. Y el Señor responde: no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. En cuestiones del avance del evangelio, sí que necesitamos la guía del Espíritu, porque, y mucha atención a esto, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestras presuposiciones eclesiológicas, es decir, de la doctrina de la iglesia, nuestras experiencias eclesiales o nuestras expectativas eclesiales pueden ser un obstáculo para el deseo del Espíritu Santo.
No, pastor, es que usted no se imagina lo que le pasó a tal iglesia. Es que usted no sabe de dónde yo vengo. Y aún nuestra teología puede dogmatizar algunas decisiones que van en contravía del Espíritu. Así que el ayuno es abstenernos de aquello tan necesario para nuestros cuerpos, para dar lugar a aquello que es tan necesario para el avance del reino de Dios. Y el llamado aquí, mis hermanos, es a la oración y al ayuno colectivo. Colectivo. Por supuesto, bienvenida a la oración y al ayuno individual. Es una disciplina espiritual. Pero si se trata de ir hasta lo último de la tierra con el mensaje de salvación, necesitamos menos de los placeres terrenales y más de los espirituales, es decir, de oración, ayuno y todo aquello que nos dará sensibilidad del Espíritu para continuar con su plan redentor, pero como iglesia. Como iglesia. Hemos hecho ayunos colectivos en Familia Fiel. 2 ayunos. Vamos para un tercero. ¿Cuántos han participado de esos espacios? Levanten la mano. Familia Fiel, ahí podemos ver qué tan sensibles somos al deseo del Espíritu. Y recordemos que el ayuno no es un fin en sí mismo. No es un fin en sí mismo. Pero sí es un medio de gracia que nos dará sensibilidad espiritual, la suficiente como para pensar más en ir a otros con el Evangelio, plantar más iglesias, enviar misioneros, ordenar pastores y diáconos, ir a donde el Espíritu desee que vayamos. De hecho, más adelante vamos a ver que el Espíritu también nos puede decir a dónde no ir. Así que la prioridad está en dar lugar a aquellas disciplinas espirituales que nos comunicarán el sentir del Espíritu. Así que seamos sensibles al Espíritu Santo para cumplir el llamado que tenemos como iglesia, mirando nuestro liderazgo, pero también revisando nuestra prioridad. Volvamos a la pregunta: ¿cómo sabemos si somos sensibles al Espíritu Santo como iglesia? Como iglesia. En este momento somos 4 pastores, 2 tiempo completo y 2 bivocacionales. Estamos ante el proceso de ordenar 2 hombres más para el próximo año. Estamos próximos a iniciar el proceso de nombramientos de nuevos diáconos. Estamos ante la expectativa de una nueva plantación de iglesia. Con el sermón anterior, el pastor David nos exhortaba a que si pertenecemos al bando del Señor, vamos a hacer todo para su gloria. Todo para su gloria. Todo esto que el Señor está permitiendo con Familia Fiel, debemos confirmarlo con muchísima oración y dependencia del Espíritu, mis hermanos.
Hagamos todo lo posible para hacerlo más sensibles al Espíritu, pero hagámoslo juntos todos. Toda la iglesia de Antioquía se dispuso espiritualmente ante una encomienda tan apremiante. Eran Bernabé y Saulo los pilares de la iglesia, los que se iban a ir, porque así lo quiso el Espíritu. ¿Querrá lo mismo el Espíritu con Familia Fiel? No lo sabemos. Pero si el Espíritu lo confirma, necesitamos obedecerlo. Porque el principal interesado en los propósitos redentores de Cristo es el Espíritu, quien le da continuidad a la misión redentora de Cristo. Alentémonos como iglesia a buscar intensamente al Señor. Revisemos todos qué podemos modificar en nuestras agendas, en nuestras prácticas y aún en nuestro culto dominical, para que seamos una iglesia entregada a la oración. Pregunta incómoda para que se la hagan ahorita en el tiempo de comunión. Hermano, hermana, dime, ¿cómo es tu vida de oración? ¿Cómo oras en la semana? ¿Cuánto oras en la semana? ¿Cómo lo haces? Ahora es un peligro preguntar eso, porque si yo lo pregunto, yo también tengo que contestarla. Y estos últimos domingos he sido bastante intencional, y algunos saben, ¿no?, cómo me he acercado. Y he descubierto que la escuela dominical que tuvimos de disciplinas espirituales, para la gran mayoría, se perdió. ¿Cuánto anhelamos que cada municipio de la Sabana Norte tenga una iglesia centrada en el Evangelio? Aún donde ustedes vienen, piensen en el municipio, la ciudad de donde ustedes vienen. Allí hay una iglesia de sana doctrina, centrada en el Evangelio de Jesucristo, que predique el plan de salvación, que le importe más la eternidad de las personas que el bolsillo de las personas. ¿Cuánto anhelamos esas iglesias con una pluralidad de ancianos sólida y piadosa y miembros que no descansen en buscar extender el evangelio de la gracia a otros lugares? Mucha atención a esto. No hay ninguna evidencia en el texto de que Bernabé y Saulo se ofrecieron voluntariamente para el servicio misionero. Ay, queremos ir. No, ahí no está en el texto, o por lo menos no con ellos. Fueron enviados por el Espíritu a través de la iglesia. Así que si somos una iglesia sensible al Espíritu, serán enviados por nosotros, quienes el Señor determine, sin duda, sin tristeza, sin pesar, sin favoritismos ni preferencias ministeriales. Este jueves pasado el Señor nos concedió una gracia maravillosa. Creo que aquí la mayoría, por lo menos los que son miembros de Familia Fiel, saben que tuvimos un precioso encuentro con todos los pastores que salimos de Renacer. Saludos del pastor José Gabriel de Bucaramanga. Saludos del pastor Einar de Cali. Saludos también de nuestros pastores de Renacer,
Nicolás Osorio, Nicolás Díaz, Ceder Díaz, Manuel Sendales. Y estuvimos los pastores de Familia Fiel y el pastor José Fernando, de Esperanza en Cristo. Y vemos cómo el Señor ha sabido hacer lo suyo con su espíritu en cada iglesia. ¿Cuánto hubiéramos querido tener a X o Y pastor con nosotros, no? Pero aquí el nombre que debe exaltarse es el de Cristo. Así que seamos sensibles al Espíritu para cumplir el llamado que tenemos como iglesia. Termino con esto. Pero este final es especialmente para quienes no creen en Cristo. Me dirijo a quienes no creen en Cristo. Porque acá hay quienes no creen. Los líderes de la iglesia de Antioquía fueron hombres que en el mejor de los casos eran perversos. ¿O usted cree que andar con Herodes el tetrarca es una buena influencia? Yo no me imagino cómo fue la vida de Manaén. O uno más familiar, porque sí conocemos la vida de ese hombre, Saulo de Tarso. Usted sabe quién era Saulo de Tarso, ¿cierto? Pero estos hombres se dieron cuenta de que eran enemigos de Dios, necesitados de arrepentimiento y de la fe en Jesucristo para no ser condenados. Estos hombres recibieron la sensibilidad espiritual para ver su pecado, confesarlo y creer en aquel que murió y resucitó para el perdón de sus pecados. Y habiendo creído, ahora pasan a ser siervos del Rey, del Señor Jesucristo, quien paga muchísimo mejor que el pecado que te tiene esclavo. Herodes, según Hechos 12, murió comido de gusanos. Y tormentosamente siguió experimentando ese sufrimiento, pues en el infierno el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Por qué crees que no te pasará lo mismo? Tú que no has creído en Cristo, ¿por qué crees que no te va a pasar lo mismo? ¿Qué esperas para arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo como tu Señor y Salvador?